Ahí se está grabando Inge, así que cuando quieras arrancar. Está listo, Ignacio, Sí, muchas gracias. de nada. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a iniciar la primera clase de práctico de estática. Yo le pido que más o menos, como esta es una modalidad nueva para nosotros, a los chicos sobre todo, que cualquier duda que tengan, no hay inconveniente, que interrumpan la clase. Ya sea a través del audio o del chat, como me dijo acá el coordinador, para ir evacuando las dudas que tienen. Empezamos con la parte de resolución. El primer práctico es una resolución de un conjunto de fuerza. En este caso sería coplanares y concurrentes. Decimos que son concurrentes porque las fuerzas van todas a un mismo punto, se pueden cortar todas en un mismo punto. Y coplanares porque están todas sobre el mismo plano. El primer de los tres ejercicios, el primero tenemos tres fuerzas concurrentes, donde tenemos F1 que es 150 kilogramos fuerza, tiene un ángulo con la horizontal, con el eje X, en este caso de 60 grados. La segunda fuerza es de 180 kilogramos fuerza y tiene un ángulo de 25 grados con el eje horizontal. La tercera fuerza, que es F3, es de 125 kilogramos fuerza y tiene un ángulo con la horizontal también de 25 grados. Y nos pide el práctico que resolvamos gráfica y analíticamente. Vamos primeramente a la solución gráfica. En este caso, hay varias formas de resolverlo gráficamente. En este caso, lo hacemos por fuerzas paralelas. Tomamos un punto, yo voy marcando con el cursor, un punto cualquiera, por el cual pasamos una paralela a la fuerza F1 en este caso. Ahora, ¿cómo la llevamos a esa fuerza? A esa fuerza la tenemos que pasar a una escala de dibujo que estaría en función de la cantidad de kilogramos fuerza que tenga la fuerza. Entonces, una paralela que pasa por un punto cualquiera, marcamos el valor de F1. Sobre el extremo de la finalización de F1, vamos a pasar la fuerza F2, que multiplicada por su escala, en este caso, vamos a tener F2 paralela a F2 que pase por el extremo de F1. Y lo mismo va a pasar con F3. Uniendo el extremo de F3 con el inicio del punto que habíamos tomado de F1, vamos a tener el valor de la resultante. Ese valor de la resultante, que está en centímetros, lo multiplicamos por el valor de la escala gráfica y nos da el valor de la resultante en kilogramos fuerza. De esa forma resolvemos gráficamente. Analíticamente, nosotros sabemos que cada una de estas fuerzas las podemos descomponer en dos ejes, sobre dos ejes ortogonales, que serían el eje X y el eje Y. Llamamos ejes ortogonales, como ustedes sabrán, porque son ejes que se encuentran a 90 grados. Las componentes de estos ejes nos permiten a nosotros realizar una sumatoria de fuerza en el sentido de X y en el sentido Y. Arrancamos definiendo primero el sistema de ejes ortogonales.
nosotros vamos a considerar que tenemos dos ejes ortogonales, ya sea el eje X y el eje Y. Y consideramos que todas las fuerzas que van hacia la derecha, esto ya es nuestra convención de signo, vamos a considerar positiva. Todas las fuerzas que van en el sentido X hacia la izquierda, la vamos a considerar negativa. Las fuerzas que van en el sentido Y hacia arriba son positivas y las que van hacia abajo son negativas. Nosotros tenemos los valores de fuerza F1, F2 y F3. La podemos descomponer en una fuerza vertical que se va a llamar F1 y una fuerza horizontal que se va a llamar F1X. ¿Cómo relacionamos esta fuerza para descomponer en el sentido X y en el sentido Y? Tenemos que analizar a través de trigonometría y decimos, ¿cuál es la función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? En este caso la fuerza sería la hipotenusa. Tenemos el ángulo, tenemos el ángulo y tenemos los valores de la fuerza. En este caso, entonces, tenemos el ángulo y podemos decir que la relación entre el seno y el coseno nos dan las componentes horizontal y vertical. En este caso, para la fuerza F1X, yo voy a tener que F1X va a ser igual a F1 por el ángulo del coseno de alfa, que sería coseno de 60 grados. Para sacar el F1Y voy a tener la fuerza F1, en este caso, para sacar F1Y voy a tener la fuerza F1 por el seno de 60 grados. Acá saco primeramente los valores de los senos y cosenos de los distintos ángulos. O sea, tengo el seno de 25 grados, el coseno de 25 grados, el seno de 60 grados y el coseno de 60 grados. Entonces, una vez que determinamos los valores de F1X, de F1Y, de F2X, de F2Y, de F3X, de F3Y, que son las componentes de las fuerzas concurrentes y coplanares, yo voy a poder realizar a través de una sumatoria de fuerza en el sentido, ya sea X o Y, y determinar una resultante para cada una de esas fuerzas. O sea que voy a tener una resultante en el sentido X y una resultante en el sentido Y. Y a la inversa de lo que hicimos al principio, que fue descomponer la fuerza en dos direcciones, lo que vamos a hacer ahora, que tenemos las dos direcciones, vamos a componer la fuerza para sacar la resultante. ¿Y cómo componemos esa fuerza? A través de Pitágoras. Pitágoras nos decía que el cuadrado de la suma el cuadrado de la resultante era igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de los catetos. Repasando y coordinando lo que estamos diciendo. Primero, tenemos, es un complejo de fuerzas coplanares porque se encuentran en el mismo plano, concurrentes porque pueden cortarse en un mismo punto. A partir de ahí podemos saber que a través de trazar dos ejes ortogonales, que en este caso serían el eje Y y el eje X, podemos determinar o descomponer cada una de las fuerzas en dos direcciones. Esa fuerza, a su vez, al estar en la misma dirección, ya sea en el eje X o en el eje Y, podemos realizar
una sumatoria de fuerza. Y voy a tener la sumatoria de fuerza en X y de esa misma forma voy a tener la sumatoria de fuerza en Y. Una vez que tengo los valores de la resultante en el sentido X y en el sentido Y, puedo componer nuevamente esas dos resultantes. Y esas dos resultantes me van a dar la resultante de todo el sistema. Y lo hago a través de Pitágoras, como habíamos dicho. Ahora, ¿dónde está ubicada esa resultante? Para eso tengo que hacer una relación, en este caso, saco el arco tangente de los valores de las diferentes fuerzas. De la sumatoria de fuerza en Y, la sumatoria de fuerza en X, el arco tangente me da el ángulo sobre el cual está apoyado la resultante. De esa forma resolvemos el práctico número 1. En el práctico número 2 tenemos exactamente lo mismo. En este práctico tenemos 4 fuerzas que serían F1, que es igual a 130 kilogramos fuerza, con un ángulo de 50 grados sobre la horizontal. Después tenemos, o sea, el gráfico número 2 dentro del primer práctico. Después tenemos la fuerza 2, que es de 40 kilogramos fuerza. Tenemos la fuerza 3, que es de 25 kilogramos fuerza, y la fuerza 4, que es de 60 kilogramos fuerza. Vamos a la solución gráfica. Nosotros decíamos que partiendo desde cualquier punto, en este caso sería aquí un punto O cualquiera, trazamos una paralela a la fuerza 1. Esta paralela a la fuerza 1 tiene que estar en función de la escala de dibujo que nosotros tenemos. Sacando el valor de la fuerza 1 por la escala de dibujo, a mí me va a dar que la fuerza 1 vale 3 centímetros. En el extremo de la fuerza 1, yo paso una paralela a la fuerza 2, también en la escala de dibujo. Por el extremo de la fuerza 2 voy a pasar una paralela a la fuerza 3 y por el extremo de la fuerza 3 voy a pasar una paralela a la fuerza 4, que está acá. Bueno, entonces, uniendo el punto de origen de la fuerza 1 y el punto final de la fuerza 4, yo voy a trazar una recta y esa va a resultante. El valor de esa, en centímetros en este caso, de esa resultante, multiplicada por la escala de dibujo, me va a dar el valor de la fuerza resultante gráficamente. Una vez resuelto gráficamente, vamos a resolver analíticamente. Bueno, volvemos al punto de que referimos toda la fuerza o el sistema de fuerza a un sistema de ejes coordenadas ortogonales. En este caso vamos a tener nuevamente un eje X y un eje Y. Y decimos que de acuerdo a nuestro sistema, consideramos hipotéticamente nosotros de que todas las fuerzas que van hacia la derecha son positivas, todas las fuerzas que van hacia la izquierda en el sentido X son negativas y todas las fuerzas que van hacia arriba positivas y hacia abajo negativas. En este caso vemos que tenemos fuerzas que son coincidentes con los ejes ortogonales. En ese caso muy particular de ser coincidente, al no tener
la fuerza a un ángulo con ninguno de los ejes ortogonales, no tienen la componente en el sentido contrario. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de la fuerza 1, que sí tiene una inclinación con respecto a los dos ejes ortogonales y tiene un ángulo de 50 grados. Esta fuerza 1 yo sí la puedo descomponer en función del ángulo en las dos direcciones, ya sea en el sentido X como en el sentido Y. De acuerdo a la dirección hacia donde apunta la flecha de la fuerza, voy a tener el sentido de las componentes. Hay que tener en cuenta y prestar atención a eso. Las componentes de la fuerza tienen que cerrar con respecto, en este caso, a la fuerza que sería la resultante. Por eso tengo que en este caso la fuerza F1, la componente en el sentido vertical va hacia abajo y la componente en el sentido horizontal va hacia la izquierda. Yo puedo terminar con el valor del ángulo, puedo sacar el seno en este caso del ángulo de 50 grados y puedo sacar el coseno de 50 grados, que me van a servir para hallar los valores de la componente vertical y horizontal de la fuerza 1. Las otras fuerzas, como el caso de la fuerza 2, al no tener una inclinación con respecto a ninguno de los ejes ortogonales y ser coincidente con la dirección y el sentido, en este caso, de la fuerza del eje Y, solamente va a ser incidente en las sumatorias de fuerza en el eje Y, porque no tengo componentes en el eje X. Lo mismo me va a pasar con la fuerza 3. La fuerza 3, al ser colineal con el eje X, en este caso aquí, esta fuerza 3 solamente va a tener incidencia en la sumatoria de las fuerzas X. No va a tener incidencia en la sumatoria de las fuerzas Y, porque no tengo componente de esta fuerza, de la F3, en el sentido Y. Lo mismo me va a pasar con la fuerza F4, que solamente tengo componente en el sentido Y y no tengo componente en el sentido X. Una vez que tengo definidas todas las fuerzas que están se han desdoblado en el sentido X y en el sentido Y, puedo hacer, como lo hice anteriormente, una sumatoria de fuerza en el sentido X y una sumatoria de fuerza en el sentido Y. En este caso, en el sentido X, voy a tener F1X, que se encuentra acá, y voy a tener F3, que sería F3X, porque es la única componente. Como las dos van hacia la izquierda, y yo consideré que todas las fuerzas que van hacia la izquierda son negativas, entonces van todas con signo negativo. En este caso, tenemos que es F1X y F3X, serían las dos componentes. Este F2 que está acá sería F3. Hay que corregir aquí este. Este F2 que está acá es F3, porque es F3X. De la misma forma hacemos la sumatoria de fuerza en I. La sumatoria de fuerza en I nos va a dar una F1I que tenemos acá, nos va a dar una F2I, sería en este caso, y una F4I. F3 no, porque F3 no tiene ángulo, no tiene componente en el sentido Y. Al ser colineal
con el eje X. Entonces, la F1i va a ser igual a F1 por cuál es la función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, en este caso sería el seno. Entonces, F1 por el seno de 50 grados. Ahora, el tema es el siguiente: ¿qué valor de signo tiene esa fuerza? Y yo consideré que todas las fuerzas que van hacia abajo son negativas y todas las fuerzas que van hacia arriba son positivas. En este caso, la componente vertical de la fuerza 1 es negativa porque va hacia abajo el sentido. Después nos vamos a F2 y decimos que F2 es colineal con el eje Y y va a tener un valor de 40 kilogramos fuerza. No tiene componente en el sentido X. O sea que F2X va a ser igual a F2Y va a ser igual a F2. Después vamos a F3 y vemos que F3 no tiene componente en el sentido Y. Entonces no la consideramos. F4 sí, porque es colineal con el eje Y. Y en este caso, F4Y va a ser igual a F4, porque solamente tiene la componente en el sentido Y que es coincidente con el valor de la fuerza. Haciendo sumatoria de fuerza tenemos que F1Y va hacia abajo, F1 por el seno de 50 grados negativo, F2 va hacia abajo, va a ser negativo, y F3 que va hacia arriba, y yo consideré que todas las que iban hacia arriba eran positivas, F4 en este caso va a ser positiva. Entonces, tengo la sumatoria de fuerza en Y, tengo la sumatoria de fuerza en X, y tengo que hallar la resultante. La resultante es igual a la raíz cuadrada, en este caso, de la suma de los cuadrados de los catetos, que serían la suma de los componentes, porque lo que estoy haciendo ahora, sacando la resultante, es componer la fuerza. Lo que había descompuesto anteriormente, ahora con los valores de la sumatoria de fuerza, vuelvo a componerla. Y me da el valor de la resultante, en este caso, analíticamente. Relacionando los valores del cateto, de los catetos, en este caso sería la fuerza en Y, la sumatoria fuerza en Y sobre la sumatoria fuerza en X, el arco tangente, me va a dar el valor del ángulo de la inclinación que tiene la resultante con respecto a uno de los ejes. Pasamos al siguiente práctico, que está dentro del mismo, y me dice, este ya está, no, este es otro. Vamos para arriba. Acá. Dentro del mismo práctico tengo un tercer diagrama que me dice que tengo una fuerza F1 de 80 kilogramos, una fuerza F2 de 40 kilogramos y una fuerza F3 de 60 kilogramos. En este caso, miren en la guía, van a tener que la fuerza F1 con respecto a la horizontal tiene un ángulo de 30 grados, como aparece aquí. Tendríamos que hacer exactamente lo mismo que hicimos con los dos prácticos anteriores. Vamos a sacar gráficamente y analíticamente. Gráficamente determinamos un valor de escala de fuerza y por un punto cualquiera pasamos una paralela F1, esa paralela F1, por el extremo de esa paralela F1 vamos a pasar una paralela F2
por el extremo de esa paralela F2 vamos a pasar a una paralela F3 y uniendo el inicio de F1 con el final de F3 con una recta, esa va a ser la resultante. La multiplico por la escala de dibujo de fuerza que tengo y saco el valor de la resultante. Y analíticamente, para este caso voy a tener que descomponer solamente la fuerza F1 en el sentido X y en el sentido Y, porque la fuerza F2 y la fuerza F3, como en el gráfico anterior, son lineales con los ejes ortogonales. O sea que en este caso, la F2X va a ser igual a F2 y la F3Y va a ser igual a F3. Yo le pediría a ustedes que practiquen con esto y que vayan resolviendo los prácticos siguientes. Los prácticos siguientes que son de composición de fuerza. En la página de la cátedra se encuentra la guía de prácticos y como ha establecido la cátedra, sí, hola. Cualquier consulta lo pueden hacer a través del foro o eventualmente, bueno, ahora hay un poco de tiempo todavía si quieren hacer alguna consulta. Profe, ¿la clase de teoría es para todos los grupos o para un grupo en especial? La clase Ahí de ya le va a teoría avisar. es para todos, eso lo vamos a aclarar bien. Cada grupo tiene su día de práctico y la de teoría es para todos los alumnos, no es en especial para un grupo, es para todos los alumnos, ¿eh? O sea, ustedes tienen Bueno. clase de práctica los lunes con el ingeniero Cardoso de 9 a 10 de la mañana. Y los martes tienen clase de teoría conmigo y con la ingeniera Latorre, ¿eh? Y después tienen los que son del grupo A, B y C, tienen clase los días lunes de práctica. Y el grupo D y el grupo E tienen práctica los días jueves a la mañana. ¿Está? O sea, eso los vamos a recalcar ahora al comienzo de la teoría. Ahora después hay teoría para todos. Ingeniero Cardoso, yo no sé si usted quiere darle alguna clase de consulta o que le consulten por teléfono, como usted prefiere. No hay problema. Como disponga la No, cátedra, ingeniera. el que quiere le da el teléfono a sus alumnos para que le hagan consultas y si no, ustedes coordinan nomás los horarios de consulta. Eso ya es cada uno. Ojo que el aula virtual no están dando bien. La MUD parece que tuvo problemas ayer y antes de ayer y que hoy va a empezar a funcionar bien. Bueno, no sé si alguno de los chicos tiene alguna consulta ahora de lo que estuvimos viendo. Consulten, chicos, nomás, a ver. O eventualmente pueden hacer las preguntas porque por ahí alguna pregunta que hagan ustedes les sirven para los otros chicos, los otros grupos también. Y pueden hacer las preguntas en el foro y se va contestando tranquilamente ahí. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, Yo le ingeniero. pediría, disculpe, ingeniera, yo le pediría a los chicos que vean los prácticos que siguen, que son muy similares de composición de fuerza, y que vayan eventualmente anotando las dudas que tienen para que en la próxima hagamos
y coordinemos una clase. Podemos hacer una clase que sea solamente de consulta para que ustedes evacúen todas las dudas. No hay ningún inconveniente. Lo que sí me gustaría es que veamos cómo podemos coordinar para no interferir con las otras clases que ustedes tienen, tanto ya sea en Física 1 como en otras materias que están cursando. Así que yo desconozco los horarios, por ejemplo, de química o de otras materias que estén cursando, pero ustedes serían los que tienen que sugerir qué horario les queda bien como para hacer una clase específicamente de consulta sobre estos temas que estamos dando ahora. Profesor, una consulta. Sí. Más o menos, ¿hasta qué punto del práctico intentamos resolver o tendríamos que resolver ahora? Y vos, de acuerdo a la guía que tenés acá, que está la guía que está puesta allá, vas a tener todo composición de fuerza hasta el práctico, sería 8. 7, 8. Hasta el práctico 8, porque a partir de ahí ya empieza la parte de momento. Y eso todavía no lo vieron en la teoría. Bueno, profe, cualquier cosa, no sé, me imagino vamos a estar coordinando el tema de las clases No de hay ningún problema. A mí lo que me interesaría es que vayan viendo y después coordinamos sobre todo el tema de los horarios de ustedes, porque desconozco si alguno está cursando más de una, por ahí alguno está cursando 2, 3 materias y los horarios se les complica. O sea, tendríamos que buscar una hora, un día que les quede bien a todos para que todos puedan hacer la consulta. Y en ese caso también después eventualmente, como es una clase de consulta, voy a consultar con la cátedra si se puede hacer directo por Zoom. Entonces yo le pasaría el link del Zoom y para no estar molestándolo justamente al tutor, al encargado en este caso, porque él tiene otras tareas también. Ok, no sé, No profe. sé si me parece eso. A mí por lo menos me parece bien. O sea, yo creo que para sugerir un día de clase de consulta, yo sugiero nada más, no sé si otras personas estarán de acuerdo, los jueves, después, a partir del segundo módulo, ya no, por lo menos la gente que está cursando segundo cuatrimestre de primer año, no tiene más nada, no sé. O sea, no sé qué piensan. Serían los jueves después de la teoría. Claro, yo pienso que sí. Para mí es un horario que está bien. El tema no sé el resto. No hay ningún problema. Yo coordino con la profesora y mírenlos ustedes y si quieren este jueves después de la teoría, le pedimos al coordinador que vea a ver si nos puede habilitar, poner el link de una hora como para hacer solamente consulta de los prácticos. No sé si le parece eso. Por lo menos a mí sí, el resto hay que ver qué piensan los otros compañeros, ¿no? Muchísimas gracias, profe. No, por favor. Sí, profe, te escucho, hijo. después de la clase de teoría los jueves, dijo el compañero, Sí. hay clases de sistemas. Ah, viste. Bueno, ahí está, ese es el tema. Eso es lo que tenemos que tratar de ver qué día le queda bien medio a todos, porque si es clase de consulta, lo ideal sería que estén todos, ¿viste? Inge, yo recomendaría que sea en contraturno, digamos, o sea, un día que puedan a la tarde. Que ahí no van a tener clase. O sea, yo no tengo problema de tarde, salvo los lunes, que estoy en pretensado. Pero... y que tengo también una vez cada 15 días tenemos consulta de hormigón pretensado. Pero a partir de ahí a la tarde ustedes, no sé si qué horario tienen disponible y coordinamos. No hay ningún problema. Profe. Sí, hijo. Un día también puede ser el martes, después de física, también porque química cursamos a la tarde siempre. O sea que después de física Los martes, sí. Hagamos lo siguiente, no sé qué le parece. Yo pongo un día tentativo en el foro y ustedes me dicen si es posible o no. Voy a mirar más o menos los horarios
de física, por lo menos como para hacerle, para que no le quede tan descolgado. Y, por ejemplo, cuando terminan la teoría o terminan una clase de práctica, vemos después para hacer solamente una hora de consulta. Y le digo a la ingeniera que colocamos eso en el foro y ustedes comentan si están de acuerdo o no. No sé qué le parece. Hola, sí, no sé, pueden hablar, chicos, no hay problema. Ah, bueno, ahí me dijeron, está bien. Esto es todo nuevo para todos, así que tratemos de ver cómo podemos hacer de la mejor manera posible para todo esto. Ahora creo que tenemos que dejar, no sé si tenemos que... Ignacio, disculpa, ¿vos me estás escuchando? Sí, sí, acá estoy. Te pregunto lo siguiente, Ignacio, ¿vos cerrás el aula? ¿Cómo hacemos en este caso? Sí, sí, cuando vos me digas, yo detengo la grabación y cierro nomás. Bueno, listo, ningún problema. Quedamos así, chicos, entonces tratamos de ver que hablo con la ingeniera, la jefa de cátedra, la ingeniera García Solá, para que ella nos diga qué horario puede ser el horario de consulta y ponemos en el foro y ustedes comentan si están de acuerdo o si alguno tiene algún inconveniente, cosa de ir buscando a ver qué horario puede ser. De cualquier forma, vayan viendo los prácticos, a ver cómo le parece y anoten, por favor, las dudas que tienen. Cosa de antes de iniciar la próxima clase, ya vamos evacuando las dudas de los prácticos que ustedes vieron y de estos que estuvimos viendo esta mañana. ¿Está Ignacio? No hay ningún problema. Muchas gracias por todo. No, de nada, Inge. Ahí corto la clase. Listo. Chao, hasta luego. Hasta luego, gracias.